Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Jordano López Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de la carrera Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, curso Fisiología Vegetal bajo la dirección del Dr. Germán Correa Núñez. El título del artículo científico del análisis de mi presentación es Phytochemical Accumulation with Photomorphogenesis and Physiology of Salvia officinalis. Acumulación fitoquímica con fotomorfogénesis y fisiología de Salvia officinalis, de los autores Senra Kilik, Mehmet Bologuasi, del Departamento de Biología, a la Facultad de Artes y Ciencias, en la Universidad Suleiman Demirel. El glosario. Respecto al reloj circadiano, es el responsable de generar las oscilaciones de procesos biológicos en coordinación con el ciclo de día y noche y los cambios de luz y temperaturas asociados. Tricoma. Los tricomas son apéndices epidérmicos con diversa forma, estructura y función. Introducción. La salvia se ha utilizado durante mucho tiempo con fines medicinales, farmacéuticos y culinarios debido a sus compuestos terpenoides, flavonoides y fenólicos. Los aceites esenciales obtenidos de la salvia muestran propiedades antidiabéticas, anticancerígenas, antiinflamatorias, etc., y se utilizan en el tratamiento de muchas enfermedades del sistema nervioso, el corazón y la circulación sanguínea. El crecimiento óptimo de las plantas depende de la movilización de carbono y nitrógeno que se acumula en la luz para promover el metabolismo y el crecimiento en la oscuridad. Esto se mantiene mediante el reloj circadiano, que regula el crecimiento, la transformación de las reservas y el metabolismo, mediante la coordinación de la luz y la oscuridad, en un periodo de un día. Es así que todos los eventos fisiológicos, como la fijación de carbono, la transpiración, el ciclo celular, el tiempo de floración, las respuestas al estrés y la expresión génica, están reguladas por el reloj circadiano. Por estas razones, se investigaron los cambios en las estructuras fisiológicas, morfológicas y anatómicas y el contenido fitoquímico y cantidad de salvia expuesta a diferentes condiciones de luz. Para ello, se investigó el crecimiento de Salvia officinalis bajo diferentes regímenes de luz y los efectos de los cambios morfológicos y fisiológicos, incluyendo pigmentos fotosintéticos, área foliar, densidad estomática, densidad de tricomas y parámetros de crecimiento en la producción de fitoquímicos para determinar el régimen de ritmo circadiano óptimo y para aumentar el valor medicinal y los beneficios económicos de la salvia. Materiales y métodos. Las plántulas de Salvia officinalis se transfirieron de las bandejas a 3 macetas y se cultivaron en condiciones ambientales normales durante 15 días. Después de eso, las macetas se transfirieron a una cámara de crecimiento y las plántulas se dejaron crecer en días cortos, medianos y largos, bajo temperaturas controladas, humedad e intensidad de luz, por 3 meses. Las plantas se regaron periódicamente para evitar la sequía. Se midieron los pesos frescos de las plantas de cada tratamiento. La cantidad de materia seca obtenida se determinó con la curva de crecimiento de las plantas usando la siguiente fórmula sobre la tasa de crecimiento representada en porcentajes, tomando el valor del peso del material seco sobre el valor del peso del material fresco, multiplicado por 100. Aproximadamente 30 muestras de hojas de cada aplicación se separaron del tallo para determinar el área de la superficie de la hoja. Las hojas se colocaron en un papel cuadriculado, se copiaron y se pesaron. El área foliar se calculó de acuerdo con Pande y Signe utilizando las siguientes ecuaciones, teniendo como objeto una abreviación de leaf. The leaf es área, en español sería área foliar. La densidad estomática de la epidermis inferior y superior de las hojas se calculó en 50 áreas como describen en Reginfo et al. El área estomática y el área estomática relativa se determinaron de acuerdo con la siguiente ecuación, en 50 áreas. Se utilizó el análisis de imágenes SEM para examinar las estructuras submicroscópicas de tricomas y estomas. Las muestras de hojas frescas se secaron usando un liofilizador y se cortaron inmediatamente en trozos. Para la extracción de la muestra se utilizó una fibra recubierta de pilodimetilsiloxano y un soporte ISPM manual. Los compuestos activos del muestreo ISPM se identificaron sobre la base del índice de retención relativa y mediante el uso de la búsqueda en la base de datos de espectros de masas. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando IBM SPSS Statistics 20. La significación estadística se probó mediante un análisis de varianza unidireccional o bidireccional. Las medias se compararon mediante un análisis de varianza unidireccional y multivariado seguido de las pruebas de rango múltiple de Duncan. Resultados.
Los resultados de estos experimentos describen la respuesta de parámetros morfológicos y fisiológicos de las plantas, expuestas a diferentes aplicaciones de fotoperiodos. Las plantas de salvia, cultivadas en un periodo de días largos, fueron visualmente mejores que las cultivadas en otros tratamientos de fotoperiodo. Si nos fijamos brevemente en el gráfico, en las columnas con colores más oscuros y rellenados con estos, tenemos como una parte de la leyenda en long day, día largo, y esta siempre queda por encima del resto en cada uno de los experimentos. En cuanto a tasa de crecimiento, queda en segundo lugar, más en longitud de raíz y tallo queda esta por primero. Se utilizaron análisis SEM para determinar el efecto del fotoperiodo sobre el comportamiento de los estomas en ambos lados de las hojas. Los estomas son las únicas puertas de las plantas al exterior. En presencia de un factor de estrés, cambian en número y tamaño para adaptarse al nuevo entorno. Es así que los morfoparámetros foliares de la salvia se muestran en la tabla, dando a conocer que la densidad de los estomas varía tanto en la parte superior o inferior de la hoja. Por ejemplo, en tramos cortos, durante un periodo de día corto, la densidad estomatal está en 1.79 más menos 0.5. Para el periodo del día medio, ya este avanza hasta 3.67, y así va con cada uno de estos, dando diferentes coeficientes y valores. Se sabe que las secreciones de tricomas glandulares protegen a la planta contra diversos factores de estrés, especialmente factores bióticos, y regulan su crecimiento y desarrollo. En el presente estudio se encontraron tricomas glandulares en ambas superficies de las hojas. Los tricomas anteriormente mencionados podemos describirlos como pelos, que tienen diferentes funciones en cuanto a la hoja. Se hallan en toda la planta, distribuidos de diferentes formas. Aquí se muestran unas pequeñas imágenes sobre ellos. El número de tricomas glandulares fue mayor en las superficies superiores de las hojas que en las inferiores en todas las aplicaciones. El tamaño y la cantidad de tricomas glandulares fueron diferentes entre aplicaciones. En cuanto al cuadro, los parámetros de tricomas de la salvia, superficies superiores de las hojas en el gráfico A y superficies inferiores de las hojas en el gráfico B. Aquí se demuestra en cuanto a los gráficos cómo el número de pelos varía de gráfico a gráfico en cuanto a los superiores y los inferiores, pero tendrían puntos de comparación similares en cuanto a la cantidad del cabello o la longitud de este. El análisis del aceite esencial por cromatografía de gases de partes aéreas de las plantas de salvias utilizadas en este estudio determinó 3 compuestos de traza principales, 12 menores y 33 de tasa normal. Estos compuestos fueron hidrocarburos monoterpénicos, alfa-pineno y canfeno, monoterpenos oxigenados alfa-toluena y alcanfor, hidrocarburos sesquiterpénicos, alfa-humuleno y beta-cariofileno, sesquiterpeno viridiflorol oxigenado. Discusiones. Mientras que la densidad de luz al 100% aumenta la cantidad de aceite esencial, la cantidad de pulegona, que es tóxica para los humanos, también aumenta, y por tanto es una situación no deseada. El fotoperiodo también afecta la cantidad del metabolismo de la salvia. Algunos compuestos que no estaban presentes en días cortos se determinaron en periodos de luz más largos. El exceso de luz u oscuridad tiene efectos negativos sobre la biosíntesis de monoterpenos. En esta situación, la aplicación del fotoperiodo normal activa la regulación circadiana y el mecanismo de biosíntesis vuelve a la normalidad. Por otro lado, existe una relación directa entre la emisión diaria de monoterpenos y fotoperiodos. Por lo tanto, la disminución de la emisión de monoterpenos de las plantas expuestas a luz u oscuridad continua muestra que la emisión de monoterpenos está regulada por la luz y el reloj circadiano. Conclusiones. Si bien el ciclo de luz-oscuridad fue diferente entre aplicaciones, todas las plantas sobrevivieron. La regulación del reloj circadiano minimizó los efectos de las condiciones ambientales cambiantes y las plantas continuaron con sus actividades vitales.
Las plantas estuvieron expuestas a 11, 12 y 15 horas de luz, pero debido a la regulación del reloj circadiano, las plantas alteraron sus actividades metabólicas y tenían parámetros de crecimiento similares, como si no estuvieran expuestas a condiciones anormales. Por lo tanto, el reloj circadiano proporciona una adaptación a los cambios entre la luz y la oscuridad, regula varias actividades metabólicas y permite que las plantas crezcan y se desarrollen mediante la adaptación fisiológica. La adaptación es posible hasta ciertos valores de duración del día. Sus valores extremos provocaron cambios en el contenido fitoquímico como consecuencia de sus procesos morfológicos, anatómicos y fisiológicos. Eso es todo. Gracias por la atención.